de la presidencia de Colombia, el doctor Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Siempre honrado de estar con usted, pero le voy a hacer una prudente corrección. Yo aún no he tomado la decisión de participar en el proceso electoral, pero debo decirle que con todo lo que ocurre, por supuesto que siento un llamado de mi país y vamos a evaluar esto con la seriedad que corresponde, no por un tema personal, sino por un tema de contribuir a Colombia, Luis Carlos, porque el país está muy, muy complicado y necesita que nos unamos y que tomemos acción. Gracias por la aclaración. Seguramente hablo por el deseo de muchos colombianos que quieren verlo en esta lucha política y en la contribución al servicio social, como siempre usted lo ha hecho. Doctor Juan Carlos, usted que es experto en seguridad, quisiera que nos dijera a los colombianos cuál es su observación frente a todo esto que parece estar mezclándose en las últimas horas. La arremetida terrorista en el Cauca, en el Valle, las supuestas amenazas a múltiples candidatos presidenciales y, por supuesto, lo más importante, lo que nos tiene acá sentados muy preocupados y elevando oraciones, el atentado a Miguel Uribe Turbay. ¿Ve usted algo en común de lo que puede estar pasando? Luis Carlos, yo creo que usted describe bien un concepto estratégico que le están aplicando a Colombia, con el ánimo de sectores extremistas consolidar el poder. Y yo creo que así como ahí tiene que haber un llamado a la calma, a la unión, a en este momento estar muy preocupados y haciendo votos por la vida del senador Miguel Uribe, a quien apreciamos y nos duele profundamente ver la situación en la que está él, su familia, deseando lo mejor. Hay que dimensionar en qué estamos. Mire, desde hace un tiempo viene un proceso en paralelo de fortalecimiento criminal en todo el territorio nacional. Todo tipo de estructuras vienen siendo fortalecidas. Primero, desde el punto de vista financiero, es decir, tienen más dinero que nunca en materia del negocio de la cocaína, más dinero que nunca en materia del negocio del oro ilícito, la explotación ilícita del oro, y adicionalmente hay un fortalecimiento de la extorsión en todo el país, en todas las ciudades. Mire, acabo de visitar 8 ciudades de Colombia y no hay ciudad donde no haya miedo en las calles, en los empresarios, en los estudiantes. Hay miedo porque hay bandas y estructuras que están dominando territorios en todo el país, incluyendo en las calles de las ciudades principales. A eso se le suma un debilitamiento sostenido de las Fuerzas Armadas. Es deliberado. Hay mucho discurso, se habla mucho. Ahora yo veo videos a toda hora, pero la realidad es que las Fuerzas Armadas tienen menos hombres y mujeres, menos equipos disponibles, menos combustible, menos capacidad de reacción y fuera de eso están contenidas. Esto es una realidad que está viviendo el país a puño. En consecuencia, los colombianos hoy están, como vimos desgraciadamente lo que le pasó al senador Uribe, expuestos totalmente y directamente contra los bandidos. La gente hoy siente ese temor y ese miedo. Y finalmente esto se le suma toda una estrategia política del gobierno que viene tratando de desestimar, debilitar y en buena medida desconocer los demás poderes públicos. Está pasando con el Congreso, viene pasando con las Cortes, viene pasando con cualquier autoridad que emita una opinión contraria al gobierno o cualquier persona que en materia política emita una opinión. Eso es un tema muy grave porque es una desinstitucionalización y al mismo tiempo una búsqueda, si se quiere, de dominio absoluto de la agenda. Todo esto para decir, cuando yo veo lo que ocurre y cosas que menciona el gobierno en estos días de que le van a bajar el tono y demás, hombre, ojalá fuera. Pero la verdad es que ya uno ve aquí lágrimas de cocodrilo y ve uno mucha gente también tratando de tomar ventaja política en esto. Mi mensaje a los colombianos es: hay que tener mucha cabeza fría, mucha calma, mucho sentimiento de unión porque estamos ante una estrategia para que nos quiten el país a todos los colombianos, pero por lo mismo hay que tener la firmeza y la claridad en momentos como este. Doctor Juan Carlos, en este escenario que usted hace, que tiene más dinero, que hay debilitamiento deliberado de las Fuerzas Armadas, que se desconocen los poderes públicos, que hay una estrategia también política detrás de todo esto, ¿dónde encaja haber atentado contra Miguel?
contra el doctor Miguel Uribe Turbay? Pues lo que quieren es gestar miedo, que la gente sepa que si esto le pasa a un hombre como el senador Miguel Uribe, senador, un hombre candidato, joven, dinámico, fuerte en su discurso, fuerte en su carácter, lleno de energía, imagínense lo que van a estar dispuestos a hacerle a cualquier colombiano que se les convierta en, en un obstáculo para el poder y para ejercer ese deseo de consolidar el poder, como hemos visto en otros países. Yo creo que aquí tiene que haber un despertar frente a eso. La manera de despertar es un llamado a la acción permanente de la ciudadanía. Yo creo que la sociedad civil, como un todo, los gremios, las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos políticos, todo aquel que crea y quiera la democracia tiene que estar dispuesto a movilizarse, a tomar presencia si es necesario, porque la realidad es que esta es una agenda que, insisto, tiene elementos armados, además de elementos de poder extremo desde el gobierno. Yo creo que eso hay que visualizarlo y tenerlo claro. El país tiene hoy que entender esa complejidad en la que estamos. Pero sabe, lo más triste, Luis Carlos, es que Sí. uno dice, bueno, si toda esta agenda fuera para que le sirva a alguien, porque es que los sectores de cierta realidad social van a mejorar su condición. Quiero en este punto hablarle a los colombianos comunes y corrientes, porque esto no es un juego de poderes. Resulta que esto está acabando con el ambiente de inversión, está deteriorando las posibilidades de que la gente obtenga empleos, está dañando incluso los pequeños negocios. Poco a poco, esto lo que va gestando es un deterioro de las condiciones de vida de todos. Entonces, las promesas que hagan o la manipulación del discurso social con palabras típicas del populismo no van a conducir a ninguna solución de nadie, solamente a consolidar el poder para unos pocos que hoy en Sí. día están disfrutando de ello y a propósito están usando esto también para tapar los casos extremos de corrupción que el país ha visto, porque en condiciones normales muchas de estas personas terminarían en la cárcel. Doctor Juan Carlos, muchos le preguntan a uno, estando fuera del país, eh, si esto es exactamente igual a los ochentas y a los noventas, cuando en Colombia, pues el narcotráfico le había declarado una guerra al Estado, donde mataban políticos. Tal vez la referencia más cercana de una campaña así violenta fue cuando mataron a Luis Carlos Galán. Eh, ¿Esto es peor, igual o menos grave que en esa época? Y se lo quiero preguntar porque tal vez una de las diferencias que enmarca todo esto es que socialmente el país tenía muy claro quién eran los enemigos en el pasado. Era las FARC, el ELN, el narcotráfico. Y ahora entre nosotros mismos no sabemos quién es el malo, o por lo menos nos están haciendo creer que no sabemos quién es el malo. Esto es peor, igual, ¿cómo se diferencia de lo que era antes? Se empieza a aparecer en el sentido del deterioro acelerado y de la pérdida de estabilidad que tiene el país, pero al mismo tiempo también es más complejo, porque hay una mayor atomización de la violencia, en el sentido de que hay más grupos que son difíciles de identificar, precisamente por la expansión del dinero criminal de narcotráfico y de minería ilícita de oro. Como se dice, hay muchos más jugadores y nadie sabe cuántas bandas a ciencia cierta de esas tienen, qué intención y qué capacidad. Eso es lo primero. Lo otro, hay que decir que históricamente el gobierno estaba en cabeza de personas que tenían la voluntad de confrontar a las organizaciones criminales. Y uno podría estar de acuerdo o no con el gobierno, gustarle su tendencia o no, pero era su misión y en términos generales se entendía que ese era su papel. Hoy una de las preocupaciones que hay es que el gobierno no se observa confrontando a la criminalidad, sino más bien ha estado en un papel de justificación y de validación, si se quiere, de las actividades criminales. Sí. Incluso ha creado una política que llaman de paz total, que no ha hecho sino darle estatus y validación a cuanto bandido hay en el país. Entonces eso hace que el escenario sea más confuso. Dicho esto, Luis Carlos, el país ha salido de cosas muy duras en el pasado, de grandes problemas, de grandes dificultades. Y hoy, como ya conocemos esa realidad, como la hemos vivido en el pasado,
y como tenemos experiencia produciendo resultados en ese frente, yo le daría también esa tranquilidad a los colombianos. Ojo que aquí hay gente que sabe cómo confrontar esto, aquí hay experiencia, aquí lo que los colombianos tienen es que asegurarse que debemos darle, si se quiere, ese eh, poder relativo a esa misión, a esos colombianos para que hagan la tarea, para que enfrenten esta realidad y cambiemos este destino que el país está tomando. Doctor Juan Carlos, ¿esto cómo se soluciona? En términos prácticos, ¿cuál sería una línea de acción para salir de esta serie de herramientas, elementos, variables que están llevándonos a donde estamos? Pues Luis Carlos, hay varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer los colombianos es estar unidos en esa voluntad y vocación de defender la democracia. Cualquier cosa que signifique una consulta para básicamente buscar la fórmula de que el gobierno extienda su mandato o cualquier fórmula que signifique fortalecer cosas que de alguna manera van a debilitar la democracia, pues tenemos que estar en bloque, unidos para oponernos en cualquier escenario y con mucha claridad. Llegó esa hora de defender la libertad, de defender las posibilidades de que los más pobres de Colombia alguna vez tengan todos sus derechos como debe ser. Segundo, vienen unas elecciones en el año 26 que deberían realizarse. Claro, en un ambiente como esto empieza a haber dudas. La misma gente que está en el espacio político tiene dudas porque la seguridad está en riesgo. Yo le digo, por ejemplo, hemos visto lo que la Unidad Nacional de Protección está haciendo con muchas personas, que es negarles la protección de sus derechos, la protección de su vida o ponerla en entredicho. Eso, por supuesto, que pone y deja mucha preocupación a quienes ejercen la política, pero hay que poderse sobreponer a esto y poder estar, participar y buscar al final una posibilidad de gente que tenga conocimiento, experiencia, que haya recorrido el país, que sepa liderar las Fuerzas Armadas, que tenga prestigio internacional, porque toca volver a buscar apoyo en las grandes capitales del mundo para recuperar el país, tanto en materia de seguridad como en materia económica, que haya tenido un recorrido por Colombia y entienda las realidades sociales, porque esto también es real. Hay que llevar el desarrollo donde no se llevó. Esos son de los grandes fracasos de los acuerdos del 16, que de alguna manera se habló mucho, pero nunca se llevó ni las carreteras, ni los hospitales, ni las oportunidades de empleo a la gente en las zonas apartadas. Eso hay que hacerlo y no hay que temer a que ese es parte del modelo de desarrollo y seguridad que el país necesita. Pero por el otro lado, una mano muy firme con esa criminalidad. Se necesita inteligencia, se necesita contrainteligencia y finalmente una gran reforma a la justicia que permita no solo eliminar la impunidad, sino también tener unas cárceles donde todos estos criminales vayan a asumir las consecuencias de sus actos violentos. Y déjeme preguntarle por un último punto que me parece supremamente importante y que está en discusión hoy. Se le está dando un tratamiento especial al sicario que intentó matar a Miguel Uribe Turbay por ser menor de edad. Pero en Colombia tenemos muchos guerrilleros, muchos narcotraficantes, jíbaros menores de edad. ¿Deberían acabarse esos privilegios para los delincuentes, criminales, asesinos menores de edad? ¿Debería haber un cambio de ley para dejarlos de proteger? Luis Carlos, hace muchos años la criminalidad tiene clara que hay un favorecimiento a los menores de edad en nuestra legislación, con lo cual usted va y mira los grupos terroristas, va y mira las bandas criminales, va y mira incluso cualquier estructura de delincuentes en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y se encuentra con que hay una cantidad de niños reclutados o menores de edad reclutados. Ese es un modus operandi que ha entendido la criminalidad porque les facilita sus operaciones, les facilita sus actos delictivos. Entienden que a los menores no les va a pasar nada, entonces los utilizan de carne de cañón y fuera de eso como ejecutores de actos violentos. Esto tiene que llevar a que el país se despierte frente a eso. Esto no es un modus operandi nuevo, reitero, pero cuando uno ve lo evidente, como acaba de pasar en el caso del intento de magnicidio del senador Uribe, pues ya hay que tomar acciones serias sobre eso y hay que castigar doblemente al criminal que instrumentaliza al niño, al jovencito,
con penas gravísimas, mejor dicho, con las garantías de que no vuelva a ver el sol, por decirlo de alguna manera, pero a estos niños jóvenes que cometen actos delictivos hay que tratarlos como criminales que terminan convirtiéndose, sin dudar. Sin dudar, y yo estoy completamente de acuerdo. Un menor de edad que quiere ser asesino, que lo traten como asesino. Doctor Juan Carlos Pinzón, le mando un abrazo enorme y muchas gracias por darnos unos minutos de análisis, de reflexión y de mucha información esta mañana. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias. Encantado de reflexionar aquí con ustedes y a los colombianos, ánimo y fuerza. Muchas gracias.